Una fábrica mítica donde se crean las vajillas más lujosas de Europa. Una estirpe de mujeres artesanas en la Sevilla del siglo XIX. Un legado inolvidable que llegará hasta nuestros días. Secretos y grandes pasiones en la mítica fábrica de la Cartuja de Sevilla. La novela revelación del año. La Dama de la Cartuja, de Inma Aguilera. Buenas tardes, bienvenido a una sesión más del tercer piso. El tercer piso, para quien no lo sepa, no solo es el nombre de la tercera planta de Proteo, la librería más antigua y con más premios de Málaga, sino también el nombre del proyecto que dirijo para esta librería desde que, tras el incendio del 2020, se volvió a abrir al público y decidieron pues contratar a un señor, ya iba a decir un muchacho, pero ya esto es, perdona que estoy haciendo dos cosas a la vez, ya sabes que eso en cosas de los hombres no es algo para que usted tenga su agua. Gracias. Como decía, se me encargó un proyecto para mí, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y gestor cultural, ya con una cierta trayectoria y como toda persona de más de 60 años, ya olvidado por la generación X, Z y de cristal y todas esas cosas, porque es lo que corresponde cuando se cumplen años en el mundo en el que vivimos. Como decía, el tercer piso es el nombre del proyecto, y en el proyecto lo que intentamos es recuperar el espíritu, volviendo a las librerías, que las librerías tuvieron toda la vida, que es decir, el lugar donde la gente se encontraba y se encontraba personas que podían guiarte en el fabuloso mundo de las narrativas, las lecturas, los conocimientos, porque todo, como cantaba aquella canción antigua, todo está en los libros. Hoy tenemos el placer y la alegría de traer a una paisana malagueña, Inma Aguilera, escritora, que, como habéis visto en el vídeo de presentación, la novela Revelación del Año, que ya cuando eso te dicen, a ver, ambos somos periodistas, entonces también sabemos un poco el pleonasmo periodístico hasta dónde se lleva, pero también es cierto que he estado siguiendo a lectoras sobre todo, hay que decir que es una novela, no solo que es una novela de mujeres, hecha por una mujer, sino que capta, yo creo, una sensibilidad especial femenina en todo su transcurso, en toda su historia que ahora iremos contando. Pero he visto que esas lectoras en redes sociales hablaban de la novela con entusiasmo. Y aunque hoy, por mor de la lluvia, pues mucha gente no ha venido, ya muchos me habían dicho, ay, a mi mujer le tiene soseía la novela. Oh. Le ha encantado. Es que no ha parado. Entonces, venga a hablarme y tal. ¿Tú te la has leído? Yo soy que no sé cuánto. Bueno, bien. La novela no es otra que La Dama de la Cartuja. Esto para que lo vean nuestros compañeros de Facebook. Este señor que tan amablemente, para que veamos cómo ha cambiado todo, que tiene el cielo ganado, el director gerente de Proteo, Jesús, que nos trae hasta galletas. Claro, porque es que... Y de todo. Esto para que nos pongamos un poco en situación. La novela, La Dama de la Cartuja, es una serie de ficciones y de historias entrelazadas de 3 generaciones de mujeres que todas trabajaban en el momento desde el momento de la creación, poco después, a el momento de una de las grandes crisis, un periodo de unos 50 años, que sucedió en la fábrica de loza, vajilla, porcelana de la Cartuja en Sevilla, la fábrica Pigman, como se conoció. Entonces nosotros nos hemos puesto un poco como la gente de la época a tomar el té. No es lo mismo. De otra manera, no pero es lo mismo, no es de otra manera, pero bueno, pues no está mal. No, habría que cogerlo así, con el dedito puesto. Y ya está, ya hacemos el avión. Pues sí. Bueno, Inma, como estábamos diciendo, es una novela que está tocando corazones y que está logrando una cosa que creo que es el objetivo principal de un escritor, que es enganchar al lector, ¿no? ¿Cuál ha sido el tuyo?
Vamos, a lo mejor tú tienes otro. No, a mí desde luego creo que es lo más importante. Yo es que siempre me he considerado pues lectora que le gusta escribir, ¿no? Entonces, yo que siento los libros con muchísima intensidad, pues mi propósito cada vez que me siento a escribir es efectivamente conseguir eso en la gente. Porque pienso que es muy importante, por lo menos mis sensaciones, no es tanto el hecho de que me parezca un libro bueno, malo, me guste más o menos, sino que me transmita cosas, que me haga sentir y pensar en muchas realidades que me rodean, de las cuales a lo mejor no he sido consciente. Y en este caso, yo que sabía un poco de la Cartuja, pero realmente no sabía hasta que profundicé en el tema, encontré ese mundo, esa historia de esas mujeres que eran las estampadoras, y cómo evolucionó las mujeres dentro de la Cartuja, cómo fueron adquiriendo puestos de importancia, pues me pareció un tema con el que cualquiera podía conectar. Y entonces en ese sentido me hace súper feliz. Es que creo que es el sentido realmente a la hora de escribir. Estabas hablando de lo de sentir. Es una novela llena, digamos, de elementos sensoriales. Evidentemente, independientemente ya de la trama que te va enganchando, que es una trama que, como decíamos, se sucede a lo largo de varias décadas y tiene todo el elemento importante. Yo me acordaba de decir esto, iba a decir cliffhanger, no un cliffhanger, pero sí, es un enganche. ¿Qué es la Dama de la Cartuja? ¿Quién es la Dama de la Cartuja? ¿De dónde sale la Dama de la Cartuja? ¿Existe la Dama de la Cartuja? ¿Qué puñeta es esto? Hay un misterio que está envuelto en un enigma y tiene esas cosas que tienen, bueno, pues algunas de las grandes novelas de las últimas décadas, tipo Código da Vinci, que sí, claro, es decir, siempre hay una cosa de un secreto que dónde está, qué está sucediendo, ¿no? Un secreto que termina revelando todo al final. Hoy no vamos a hacer spoiler, aunque vamos a dejar que los lectores y las lectoras que hayan acompañado aquí den también sus opiniones, pero dejándole también abierto, porque es parte de la chicha, o El nombre de la rosa, también con toda esta historia. A ver, yo no estoy haciendo comparaciones de estilo, estoy hablando, porque no se parecen en nada en los estilos, pero entiéndaseme que cuando existe una narración para mantenerte enganchado a lo largo de 500 páginas, que yo como lector, ya no solo lector vocacional y por placer, sino lector profesional, porque os tengo que leer a todas las personas que presento y parece que ya vivo aquí, me van a poner un catre. Pronto, cuando veo, digo, 500. Yo sé que un lector cuando compra algo y le dicen, tiene 600, 700 páginas, hace una cosa y dice, uy, qué bien, me ha salido a 0,0 céntimos la hojita. Y yo, como le estoy digo, no podía decir una cosa de 150 páginas, hombre, que es un poquito más. Bueno, como sea, para mantener, digamos, el enganche tiene que existir, digamos, un elemento estructural potente. Sí, total. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes de esta novela, aparte de eso sensorial que decíamos. Lo principal sensorial es que está situado en la ciudad de Sevilla. Está situado, además, siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es decir, cuando Sevilla realmente olía a azahar, supongo que también olería un pestazo el río Guadalquivir. Pues sí. Que también, claro. Sí, eso lo he omitido un poquito para el romanticismo de la novela, pero soy consciente, básicamente. Tú le has metido un poco este espíritu, uno cuando lee la novela, inmediatamente pues tiene todas las evocaciones de las estampas del pasado y tal, pero sobre todo al estar centrado en el tema de la porcelana y en el tema de las mujeres que decoraban esa porcelana y en digamos, la diatriba que tú la estás poniendo, la dicotomía que tú la estás poniendo siempre ahí, es decir, ¿esto es arte o esto es artesanía? Y haces ahí una lectura social muy interesante y también conceptual muy interesante, porque claro, uno pensaba, y yo supongo que esto es algo que tú has traído, en aquella época, eso de tener un cuadro en tu casa, era una cosa que solamente podían ser 2 personas de cada 3 millones. Eso es. Que eran los que encargaban. El resto tenían la oportunidad de tener, yo qué sé, en las estampaciones,
las litografías, y ya no te digo nada, comer como comían los ricos, Claro, sí. ahí tenían su arte. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntame un poco, o sea, ¿cómo te da por decir, venga, vamos a hablar Madre mía. de mujeres que hacen loza y que la pintan? Pues sí, porque realmente hay muchas razones que me llevan a poner la mirada, ¿no?, en la fábrica. A mí el arte siempre me ha gustado, lo he practicado de muchas maneras a lo largo de mi vida, pero es verdad que el siglo XIX también era un siglo que yo ya había tocado a nivel histórico. Me gusta mucho leer, siempre he sido muy amante de las novelas victorianas, muy fan de Jane Austen, de las Bronte, en fin, ¿no? Vale. Pues ese es el tema. Pero es cierto que cuando profundicé en la Cartuja y me encontré ese mundo, o sea, me di cuenta de lo complejísimo que era en realidad, porque claro, una piensa fábrica, ¿no? Y se imagina, pues, la fábrica moderna. Cuando tú ves cómo funciona realmente, cómo hacen estas vajillas, y ves que es un proceso tan artístico, pues claro, eso primero te supone un shock, en tu ignorancia, que no eras consciente, ¿no? Pero luego cuando investigas en la historia de cómo evolucionó, cómo llegó ese señor británico hasta aquí, cómo llegó a amasar una cierta fortuna comercializando con la loza, que se las traía de Staffordshire, de repente llega a Sevilla, ve la oportunidad de producirla aquí, y sobre todo porque él era muy admirador de la tradición alfarera clásica que llevaba siglos funcionando en Triana. Y además que eso es una cosa que también me llamó la atención. Yo siempre cuando he leído novelas de Jane Austen, de las Bronte, me llama la atención la intensidad de los personajes femeninos y cómo se contrastan con otros tipos de personajes femeninos. ¿Qué mujeres podían tener más fuerza que las trianeras? Entonces me imagino a ese señor británico intentando convencer a los trianeros y a las trianeras para que trabajaban en su fábrica y no como ellas habían trabajado hasta entonces, que era en sus talleres, libremente, con su olor a azahar, su musiquita de fondo. Cantando, escaqueándose cuando no tenían... Exactamente, no, les viene a imponer una cultura industrial de la que se está empezando a tocar, porque estamos hablando del año 1841, es que, digamos, está empezando eso. Y entonces ellos pues lo ven a él como una amenaza. Yo en ese sentido ya me pareció muy jugoso, porque que mi primer impacto cuando me informé de cómo hacían la cerámica de la Cartuja esto es un arte flipante, claro. Te llama la atención que el primer impacto para los artistas de entonces es: se van a cargar el arte de Sevilla y me van a imponer una forma mecánica de trabajar. ¿Qué dice este hombre? Está loco. Entonces eso ya me empezó a mover algo por dentro, y luego además me enteré leyendo, pues sobre todo en la tesis doctoral de Beatriz Maestre, que ella es la que gran... la cita en el libro. Sí, ella es la gran eminencia de la Cartuja. De hecho, cuando hicieron la Expo del 92, la llamaron a ella expresamente para remodelar el monasterio de Santa María de las Cuevas, que estaba hecho un desastre por entonces, y la llamaron a ella para que lo organizara, les orientara de cómo habían estado originalmente los hornos, porque los hornos no están exactamente como estaban en la época que yo lo cuento. Y ella, por ejemplo, en su tesis vienen distintos anexos, y uno de ellos que me llamó mucho la atención es un listado de personas que trabajaron en la Cartuja desde sus comienzos. Eran los estampadores, los grabadores, los maestros mezcladores, venían distintas profesiones, y me llamó la atención cómo, si bien yo sabía que la mano de obra femenina le gustaba mucho a Pickman, igual que la tradición esta de las cigarreras, ¿no?, de siempre, pues con la loza a Pickman le pasaba igual, y tenía muchas mujeres trabajando como operarias con las estampaciones. Me llamó la atención cómo, si bien al principio 1840 y pico, 1850, 1860, no veo ninguna mujer, de repente a partir de mediados de 1870 y sobre todo en 1880 empiezan a haber muchísimas mujeres con cargos de responsabilidad. Y es más, todos los vídeos que hay colgados en los museos de artes y costumbres que te explican pues
estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, bueno, pero que había muchas mujeres supervisoras. Entonces digo, aquí esta fábrica tiene algo especial femenino, así que voy a tirar por aquí. Y bueno, una cosa lleva a la otra y en un libro al final hay muchas caras de un poliedro. Pero no tenía, quiero decir, a encontrar cuando decía que con la llegada de Pigman, ya tengo a Pigman, el inglés que viene aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas y menudo somos nosotros, para que nos diga quiénes somos. Sí, es que eso los me sevillanos pareció... han sido sevillanos desde la época de Tarteso. Eso es súper jugoso, es que eso era buenísimo, me pareció. Pero tú tenías claro también el tema, o fue la propia historia, el tema que te puso a las mujeres por delante. O tú decías, a ver, yo soy una mujer, yo quiero escribir de mujeres, me gustan las Bronte, me gusta esto. No creo que fuera exactamente así. Es cierto que me dio mucha fascinación cuando descubrí esos detalles y pensé, pues podría plantear, como vi distintas etapas de la fábrica, digo, pues ya está, cuento distintas etapas de la fábrica y cuento además distintas mujeres que lo vivan, cada una con su forma de ser, pero a lo mejor las inquietudes iban a ser muy similares, como de hecho es lo que planteo, ¿no? Pero en mi caso es verdad que yo tenía muchas ganas desde hace ya algunos años. Yo estaba trabajando en la novela histórica, de hecho mi tránsito, porque yo vengo de la fantasía y la ciencia ficción, y hago un tránsito con una novela que se llama El excéntrico señor Dene, que me dan la mención especial de H. Güeñe a un concurso de romántica. Y es como yo me pruebo a mí misma. Es cierto que fue la época en la que yo descubrí a H.G. Wells y el steampunk, y estaba ya tocando el cyberpunk y tal. Y me pareció muy interesante jugar con la historia de Málaga del 19, los Loris, los Larios, los Heredia. Y aún así no me atreví. Es verdad que empiezo con la histórica, pero me voy pasando a la ciencia ficción. Y eso se me quedó como una espinita. Reconozco que la histórica siempre me ha gustado como lectora, pero me daba mucho respeto. Es como que está en la cima de la novela moderna. Y hasta que no gané un poquito más de confianza haciendo el doctorado y tal, pues no me sentía, me daba respeto. Y entonces ya cuando cogí un poco de más de confianza, un rodaje en la investigación, pues sí que tenía muchas ganas de escribir algo histórico con mucha intensidad emocional, porque creo que ese es el patrón que sí que tienen en común todas mis novelas, que son muy intensas, los personajes son muy intensos, viven con mucha intensidad sus romances y sus odios, y entonces sí que quería hacer algo muy especial con Sevilla, y entonces profundicé en este tema y dije, joder, es que es perfecto para todo lo que necesitaba hacer. De hecho, como yo tengo que leer las novelas de aquella manera, esto es una confesión que hago, de pronto hago así y digo, vale, bien, no te dice, esto no trae guía de lectura, pero como son 3 épocas, pues tengo claro decir, me voy a leer la primera época entera, me voy a saltar todo. ¡Qué interesante! Me he ido saltando eso, entonces he ido, el primer personaje es Trinidad, bien. El segundo personaje Macarena y el tercer personaje Felisa. Después hay una serie de cambios. Ahora contaré unas cosas, digamos, que no destripan, pero que sí enseñan un poco la técnica, porque en el fondo esta es una novela que habla de personas que utilizan técnicas también. Tú aquí hablas y revelas una técnica poniéndolo en valor, todo eso que decía, lo artístico, lo artesano, sí, pero poniendo en valor una cosa que a mí me llamó mucha atención, me acaba de venir a la cabeza. Cuando yo trabajaba en el Colegio de Arquitectos de Málaga, y era el centro cultural de Málaga por excelencia, y trabajaba dentro del equipo de producción cultural y de comunicación de allí, recuerdo que hicimos una vez una exposición. Hay un sitio donde iban los artistas contemporáneos, para poneros en contexto, años 80, años 90. El arte que estaba de moda, normalmente en aquel momento, era el arte conceptual. Y había personas allí trabajando. El Colegio de Arquitectos de Málaga está en una antigua casa palaciega que era de los Bolín, si no recuerdo mal, y que se compró al final porque una heredera de los Bolín... Ahí tienes una cosa para la siguiente. Otro tema, ¿no? No, fíjate tú la historia tan chula. La que lo heredó solamente podía mantenerlo en la familia si se casaba y tenía hijos. No.
sin saber por qué, sin saber si la señora era lesbiana o simplemente no le salía del mismísimo hacer lo que le decían a nosotros, aquello se quedó perdido y hubo una oportunidad para que los arquitectos que ya se estaban formando dijeran, oye, aquí hay un chollo, y compraron aquel palacete maravilloso donde hay pavos reales y tal. Bueno, lo que Ya iba. ves, casi, ¿no? Sí, eso es una historia de Málaga real. Y tiene más. O sea, después te las cuento porque tú... Esto de escribir una novela exige tiempo. Mientras tú ve te haces que sí. cafelito, estoy hablando así para que, para que te lo puedas tomar con tranquilidad. Es que quemaba mucho. Mujer, porque que si no, yo ya me los he hincado y ya. Bueno, pues hicimos una exposición donde queríamos poner, estaba allí Tecla Lumbreras, entonces queríamos poner en valor el arte, el valor estético de la artesanía de lo que no se le da valor. Los cuadritos de crochet, de macramé, de muy no sé bien, cuánto qué y tal. bonito eso. La mayoría eran mujeres. Pero teníamos allí a un manita, Juanmi se llamaba, que era el hombre al que llamaba a todo el mundo, porque los arquitectos sabéis que hacen unos planos estupendos, pero después no saben arreglar un grifo, ni nada, es decir, cada uno lo que sabe. Entonces Juanmi era el absoluto maestro de todas las cosas que sucedían en el colegio de arquitectos. Y normalmente él iba allí, él ayudaba, él montaba las exposiciones, porque era el que clavaba los clavos, mientras los artistas decían, un poquito más para allá, un poquito más para allá. Él lo hacía, se subía, decía, anda, que, bueno. ¿Sabes tú esa? Y entonces Juanmi trajo una obra allí para ponerla. La obra era un trabajo de ataurique de madera alucinante que él había hecho y era como una especie de tablero de ajedrez. Pues era como de 2x2, era bastante grande. Utilizaba todo tipo de madera, incrustaciones en nácar y lo había hecho. Entonces aquello no tenía ningún título, él lo había puesto en la pared y estaba orgulloso y ponía debajo 348 horas, o el número que sea que no lo recuerdo. Entonces ese valor que había de decir, no solo esto, estéticamente, porque lo decía, yo hablaba mucho, porque a mí me gustaba mucho hablar con el pueblo, hablaba con unos y con otros, entonces veía aquella enorme diferencia que existía entre la persona que le da valor a su trabajo también por el esfuerzo realizado y el artista que se encomienda a las musas, en una época distinta, donde ya no era como la época de Velázquez, donde un cuadro no solo era artístico, sino que tenía allí horas y horas y horas y horas para conseguir aquello. Todo esto ha servido para que tú le eches el azúcar al café. Sí, para que se termine de enfriar un poquito. Y para que hablemos un poco de uno de los principales conflictos. Aquí tienes varios conflictos básicos que están en la novela. Uno, el conflicto que tenemos de clases sociales. Otro, el conflicto que tenemos de los extranjeros versus los autóctonos, el que viene de fuera a decirme lo que tengo que hacer, yo llevo aquí toda la vida, tururú. Y después, el que hay del rol de las mujeres que van construyendo, que son las que están, que son las que aguantan, que son las que soportan que le rompan el corazón, mientras los hombres aparecen ahí y claramente hay algún hombre, bueno, sí, que no está mal, pero normalmente son una panda de caprichosos, y son los que... Es decir, un poco como suele suceder en la realidad. Pues eso. Ya tú lo tenías ya muy claro, que había ahí como una especie de discurso protofeminista con lectura, porque además no aparece forzado. No aparece forzado. Yo ahora mismo estoy viendo muchas veces esas lecturas que se están haciendo ahora. Felizmente hay muchas mujeres que están... Yo creo que la narrativa siempre, en general, han sido dueñas las mujeres. Otra cosa es que no tenemos ningún documento que diga, a ver, en tiempo de Neandertal, ¿quién contaba las historias? Seguramente las contarían las mujeres una vez y habría un Neandertal mono que tenía buena voz y que se quedaba con las mujeres, ponía la voz tronante y acaparaba el fuego. Pero quienes transmitían las historias de unos a otros eran las mujeres y los abuelos y las abuelas. Entonces, eso seguramente sucedía en esta época. Pero muchas cosas de lo que están, de esa relectura que nosotros tenemos de los tiempos y como de recuperación histórica de todo el silencio que el heteropatriarcado ha creado, etcétera, 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 que todo eso es real, a veces tú lo lees, a mí me parece, y lo veo de un forzado. Un poco, sí. Y dices tú, a ver, ¿qué hace esta mujer del siglo XVII hablando como si fuera Rosa Luxemburgo? Esto no hay quien se lo crea. Habría eso, sí. Pero no sucede. Y sin embargo aquí es muy creíble. Qué bien. Esto es algo que a mí me ha gustado mucho, que
la composición de personajes. Y sobre todo cuando has creado estos 3 personajes troncales, como he dicho, hay 3 personajes troncales, que son Trinidad, que es la mujer que está en el presente para el lector, Sí. o sea, la época, el presente es 1902, Macarena y Felisa. Están vinculadas y no se sabe cómo. Lo descubres al final. En 3 épocas diferentes, como decíamos, en un principio 10 años después, o poco más o menos, de que se abra la Sí, fábrica. que está Pitman. todavía está ahí arrancándose, en verdad. Ahí lo que muestran más o menos es, bueno, ya estamos aquí, pero están los conflictos entre lo que tú Eso es. decías, los artesanos de Triana, con, ¿cómo se llama Alfarería. Montoya? Sí, En no, la no. calle Alfarería. ¿Cómo se llama el espacio? Montoya era, ¿no? Ahí, se me olvida. Tengo ahí. ¿De qué? ¿De qué? El taller Montalbán, perdón, Leñe. Montoya, Vale. Sí, el taller Montalbán de calle Alfarería, sí. que ese es, digamos, el centro en calle Alfarería, en Es Triana. uno de los muchos, claro. Pero tú lo coges como... Porque se puede visitar todavía. Y me hacía ilusión que si a la Vale. gente le daba curiosidad, porque es que está intacto de como yo lo describo, con las 2 fachadas, todos los colores. Ahora es un restaurante Ajá. muy bueno. y sí, se conserva, y por eso lo elegí también, pero porque los Montalbán tienen mucha historia también. Entonces sí, lo elegí por eso. Pues esa es la época. También estamos viendo paralelamente cómo se van construyendo distintas historias de pasión. Sí. O sea, que hay romance a cascoporro. Sí. Yo ahí te tengo que decir que eso me sigue pasando, me pasa desde chico. Después me gusta mucho, pero supongo que es mi época, cuando hay tanto romance, que yo sé que al final la vida es así, ¿no? Eso es lo que mueve, lo que hace que digo, joder, cómo sienten estas No, criaturas y tal. a ver, es el tema. A mí, yo que soy muy lectora de romance, y escribo romance porque sin duda, vamos, es que mentiría si dijera que no es mi género favorito. Pero es verdad que como lo leo tanto, hay veces que hay algunas novelas que hasta a mí me empalagan, y yo cuando recomiendo novelas y digo, cuidado que esta empalaga un poco, y la gente me mira, que si a ti te empalaga, no veas cómo tiene que ser la novela. Y digo, bueno, pues ya está, pero es que hay lectores para todo, y entonces pues hay quien le gusta la lectura más ñoñilla, y yo de vez en cuando me gusta, pero es cierto que yo cuando la escribo intento que sea, pues efectivamente, a mí me gusta la naturalidad, porque yo soy partidaria de que las novelas, y sobre todo novelas como esta, que tiene un componente humano, pues hombre, podemos plantear una novela en la cual los personajes sean personajillos, que estén muy estereotipados, y funcionaría igual, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Pero en mi caso yo quiero que sean personas, quiero que fluyan mucho los diálogos entre ellos, porque me encanta escribir los diálogos y que sean naturales. Tienes buen oído, eso es una cosa que te tengo que decir, porque es algo que tú notas mucho. Hay gente que cuando hace los diálogos y pone como habla, dice, o sea, tú no tienes oído ninguno, porque nadie puede hablar de esta manera. Otra, claro, la Y naturalidad ahí se de nota los que diálogos. además tú has construido, digamos, distintas partituras, y que si tú cierras los ojos, realmente eso puede ser dicho. Y ahora vamos a revelar una cosa para que no te conozca. Tú has estudiado doblaje. Sí. Por lo tanto, tienes tu parte de actriz. Esto no se hace si no tienes tu parte de actriz. Ya se te nota un poco que te esté viendo, te ve ahí la cosa. Y cuenta eso, de esa parte, eso del doblaje. Lo del doblaje pues tiene una explicación que además se relaciona con los libros. Es curiosísimo, porque mi primer trabajo, mientras estaba estudiando la carrera de periodismo aquí en Málaga, fue haciendo práctica, o sea, de media jornada con el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Ajá. Y yo lo que hacía era adaptar ¿Audioguía? A audiolibros, sí. Cogía libros normales y yo los versionaba en audiolibro. Y es cierto que yo jamás de los jamases, porque si ya tengo la voz de ardilla, en su momento era mucho peor, pero jamás me hubiera pensado un tono muy agudo y tal, nunca hubiera pensado que tendría una capacidad para modular, porque yo soy una actriz de doblaje que modifico mi voz.
Hay actores de doblaje, pues yo qué sé, los hermanos Constantino Posada, Romero ya habla así. Mercedes Montalá, que es la que me dobla el anuncio y casi me caigo muerta. Pues toda esta gente yo digo, es el efecto petado de las cuerdas vocales. Tú los ves llegar y el petado está así, ¿no? Pues ellos ya hablan y dices tú, es que es perfecto cómo hablan, pero tienen muy ejercitada la voz, ¿no? Y entonces en este caso, pues yo modifico la voz y eso me di cuenta haciendo ese trabajo que me surgió. Pero es que al mismo tiempo que yo iba domesticándome un poco en ese sentido, pues llegaron a mí lecturas que estoy convencida no hubiera leído nunca. Yo, por ejemplo, Antonio Soler lo descubrí allí. Bueno. Y le he leído muchas novelas, porque además me gusta mucho su rollo, pero reconozco que eran cosas, ya ves, si yo venía de la fantasía y tal, lectura juvenil, pues de repente me veo leyendo cosas muy complicadas o más avanzadas que a lo mejor lo que a mí me hubiera interesado, ¿no? Y entonces pues eso me sirve de las dos maneras, para el doblaje, para probarme y para leer más, cosas más complejas. Pero es verdad que como me gustó mucho la experiencia de locutar, y ya fui haciendo prácticas en la facultad de radio y de tele, pues sí que me encabiné para hacer el máster de Radio Nacional. Me fui a Madrid a hacerlo. Allí me gustó todavía más y cuando volví me enteré de que había una escuela de doblaje de Madrid, que es la Luisa Esquerra, pero que tiene sede aquí en Málaga. Y dije, bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal. Y allí es cuando terminé de explotar todas las variantes que tenía. Y de hecho me fue una gratísima sorpresa que estaba en mitad del curso y recuerdo que fue un viernes, un sábado, y me llamó Ramiro de Maeztu, que es uno de los grandes directores del doblaje español. Ramiro de Maeztu, como el escritor Ramiro de Maeztu. Bueno, es nieto de Ramiro de Maeztu. Sí, correcto. Pues él me llamó y me dijo... oye, ¿estás libre tal día para trabajar? Y digo, pero si yo soy estudiante. Dice, ¿quieres trabajar o no? Y digo, yo, ¿qué quiero? Totalmente. Y fueron mis primeros pinitos, sobre todo en documentales, anuncios. He llegado a hacer algunas series. De hecho, me hizo mucha ilusión. Hace poco me contactó un muchacho por Instagram y me dice, oye, ¿es posible que tú salieras interpretando un personaje en la serie de George Pinkley, no sé qué? Y digo, jope, sí, qué buen oído tienes, ¿sabes? Y me hizo como mucha ilusión. Y es una faceta de mi vida. Le he dedicado 6 años de mi vida. Y es verdad que me ha servido sobre todo para dar clases en la facultad, en las asignaturas de técnica del mensaje y radio en televisión o locución, y me gusta mucho enseñar. Entonces, pues bueno, algo que está ahí. Todo esto que has contado me va a servir estupendamente para... Bueno, la gente está viendo ahora mismo una fotografía de un plato que el Rosa decorado, 202. que es el Rosa 202, ¿no? Se llama. Cuéntame qué es eso, porque este, en el fondo, esto es uno de los platos hecho por el taller Pigman. Sí. Y el que tú le pones especialmente el foco. Sí. De esto tenemos unos cuantos más, ahora lo iremos enseñando. Sí. Pero este, que además lo tenemos ahí una foto, esto es una foto debe ser de algún museo sevillano, porque tiene además la asignatura original, decorado 202, rosa. Esta es la serie en la que tú te inspiras, porque es la que más te gusta. Sí. Explica qué quiere decir eso de rosa 202. Además te has traído... Sí, Enseña mi esto. platito. Esto es un plato original. Me lo he traído porque me parecía importante eso. Es que a mí me lo dice mucho mi editora, dice, a ti se te ve el plumero, a ti te gusta esto demasiado. Claro. Que me lo he traído también por lo del sonido, porque Conrado lo dice en un momento dado y dice, es que hasta su sonido es especial, ¿sabes? No sé si se escucha. Es que es diferente. Y este igual, este es en bizcocho, antes de que le dé el barniz o los colores, y es una sensación, no sé si se escuchará. No se escucha, ¿no? Pero es como un sonido especial. ASMR en el tiempo. Ese es el que chupaban para valorar la porosidad. Sí, porque la textura es diferente. El caso es que, bueno, yo con el Rosa 202 tengo una historia bonita. Lo que pasa es de estas historias que, digamos, pasan por tu vida, no sé, que de repente se te cruza
algo como esto y no es hasta dentro de muchos años que tú dices, hostia, yo que lo miraba con mucho interés y fíjate lo importante que ha sido en mi vida y yo no tenía ni idea. Yo que vivo muy por la zona del centro y tal, he tenido que pasar muchas veces por la zona del Corte Inglés. Ajá. Y además, como quienes lo conozcan el centro saben que está la zona de librería, tiene una escalerita que baja y justo sale a la zona de las vajillas. Entonces que le escribí un artículo en El Español explicando esta historia porque es muy graciosa. Y entonces, claro, yo me tiraba allí un rato en la librería y luego cogía y me bajaba y entonces veía todas las vajillas. Yo siempre he sido muy curiosa porque la verdad es que yo no sé si por mi faceta de amar la cultura asiática, el concepto del sukumogami, que se llama, que son cuando los... ¿Cómo? Sukumogami. 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 Sukumogami, repitan, ahora lo vamos a hacer como Shin-chan. Sí. Vamos a mirarlo. No, es cuando pasan, los japoneses tienen ese yokai, un espíritu, que Ajá. cuando pasan unos 100 años el objeto toma vida, de quererlo mucho y de tratarlo. Entonces yo siempre he pensado que los objetos, todo lo que nos rodea, a veces que nos acostumbramos tanto a estar rodeados de cosas que ni siquiera nos damos cuenta de que es que todo lo que hay aquí lo ha hecho alguien. O sea, desde pensar cómo es esa silla, o sea, ¿a quién se le ha ocurrido que esa silla sea celeste, con ese tono medio gris, con esos hierros así curvados? O sea, alguien lo ha pensado. Alguien ha pensado cómo hacer este plato, alguien ha pensado cómo hacer las paredes y tal. Y entonces yo siempre he mirado las cosas así. Y cuando llegaba a la zona de las vajillas pensaba, hay que ver que esto sirve para comer, pero sin embargo tiene una ilustración muy bonita. Y entonces yo la miraba además y veía lo que era el diseño este asiático y decía, ostras, un producto tan japonés que tiene un diseño asiático, pero porque lo diseñó un británico y es como que siempre Y lo hicieron una sevillana. Claro. Es que me lo miraba y encima, como me gusta mucho el rosa, pues yo la verdad es que lo miraba mucho y pasaba siempre por delante después de que iba a la librería y siempre pasaba por delante de las vajillas de la Cartuja y lo miraba muchísimo. Y decía, hay que ver qué cosa más bonita. Y eso estoy hablando de hace años y años y años y yo nunca pude imaginar que iba a significar tanto en mi vida. Entonces, ahora, cada vez que lo miro, pues me acuerdo de esa yo que fui mirándolo en la total ignorancia. O sea, es que parte de eso me inspiró para hacer la historia. O sea, las protagonistas se van cruzando con un plato muy especial y ni siquiera se alcanzan a imaginar la historia tan gorda que tiene detrás, y la tiene. Entonces era una forma también de instar a los lectores y a las lectoras que lo cogieran a, no sé, a que miraran, a mirar también y a preguntarse cosas. Eso te tengo que decir que la parte que ya me ha acabado por conquistar. Y ya he entregado la cuchara. Ya te digo, supongo que por estas cosas de una generación, una cosa de un sentido más del ridículo con respecto a la exaltación de las emociones, ahí soy más parco, pero la relación que tú acabas de revelar, que creo que además es algo que rápidamente vamos a perder y estamos perdiendo. Sí. Estabas diciendo, todo esto lo ha hecho alguien. Dentro de años decir, todo esto lo ha hecho una inteligencia artificial. Ostras, claro, eso ya empezamos a meter. Pero ese elemento que está en lo artesanal, incluso aunque se produzca industrialmente, son muchas personas que han contribuido, han utilizado la tecnología, la que haya en ese momento, para construir el objeto. Y como tú dices, me ha encantado eso que has dicho de los japoneses, lo desconocía, pero claro, los objetos te llaman. Sí. Yo recuerdo por ejemplo, mi casa tiene un montón de cosas de baúl, de museo, de las generaciones de mis abuelos, tatarabuelos y tal, que yo guardo como si fuese un tesoro, claro, lleno de mensajes. Haya conocido o no las historias que guardaban, en algunos casos me las he inventado, en otros conseguí que mis bisabuelos y abuelos me contaran cosas, porque están llenas de historias. Sí. Y es verdad que los objetos guardan el espíritu de las personas. Total. Y cuando pasa tiempo, aquello es ahí donde viven los fantasmas. Sí. Es ahí donde viven los fantasmas. Entonces, esa relación además que yo creo que mantenemos de niño con lo pequeño y donde tú te puedes pasar. Tú recuerdas, ahora vamos a poner un cachito de película que me has dicho antes que no conocía. No. Y que yo he visto un vínculo
que me gusta más todavía por esta cosa del espíritu. Una de las películas... No he dicho, sí, perdona, que sí. otra cosa también por lo que es importante el 202, concretamente para la Cartuja, es que es verdad que el 202 rosa es un color que crea la fábrica. Ajá. Es que era un color que nadie más sabía hacer. Es que es un color que si lo piensas no se ve en otra cosa. Ellos lo patentaron. Entonces, en ese sentido también me pareció muy emblemático y por eso quería, vaya, que la editorial y todos pensamos que era el color de la novela. Efectivamente, tú no has hecho la ilustración, ¿no? No, me lo pregunta mucha gente porque es mi rollo total. Sí. Esto es un poco romista de Torres. Sí, me encanta. Evidentemente, la mujer del lado, esa especie de fascinación de la belleza donde no se le ve el cuello. No, pero ese te tipo puedo de decir cosas. una cosa muy graciosa, que cuando yo pintando. entro en contacto con Alfonso Pleguezuelo, que es otro de los grandes... Que es el ilustrador. No. pero Alfonso otro. Pleguezuelo es un académico, la máxima autoridad viva de la cerámica sevillana. Okay. Lo cito al final porque le leí muchísimo para hacer la novela y entré en contacto con él, que además es maravilloso porque le puedes llamar cuando quieras, siempre te está contando cosas. Pero lo primero que me dijo cuando hablamos, dice, y ahora que tenemos confianza, tú sabes que el rosa 202 no se pinta, ¿no? Que es una estampación. Y digo, claro, pero es que esto es un juego de la portada. Cuando lo leas te darás cuenta. Vale, él te quería pillar y de pronto... ¿Me quería pillar? Y tú le saliste ahí como... Total. Sí, le perdón. estamos poniendo a la gente, ahora lo están viendo, No. esto es de... para que la gente lo sepa, la famosa ancla es Sí. el logo de Pigman De esta fuerza. y esto es una especie de sellito Sí. que tienen de la época de la Constitución Precioso. de esta. Aquí tenemos más platos. Este también... Amigo, claro, es que, verás, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he visto, y además en alguna serie de televisión de ahora, no sé si en las de Antena 3 o en La Promesa menos, la de Antena 3, es que he llegado a ver la ilustración, lo que es el diseño del Rosa 202, por ejemplo, en negro. Claro. Claro, es que con el tiempo, Se van cambiando los colores. o la ilustración ya se queda ligada nada más a un Ah. color, en este caso al rosa, Este más ¿no? pequeñito, a ver si se Sí, puede sí. ver un poquito más grande. Sí, es que hicieron de modelo y trabajaron con colores, que es una pasada. Vaya. Hay aquí algunas cosas, porque yo he estado entrando. Mira, este otro, qué bonito es Este también. es el Atenea, El Atenea. se llama Claro, así. tú ya ahora mismo Pero- vas a saber y ganar y te sale Pigman y lo peta, vamos. No, pero esto es que, claro, pero además, fíjate, me desconcierta mucho porque lo estoy viendo, creo que el diseño central es el de la Atenea, pero le estoy viendo los bordes que no los reconozco, porque la Atenea es un diseño cruzado por los bordes, fíjate, con lo cual esto, mira, de todo colección, muy probablemente Claro. sea de hace muchos años. Que ya te digo, yo no, es que mucha gente me lo pregunta por internet y digo que me despisto, que tampoco sé tanto, Yo no tengo creáis. ese plato, ¿no? Claro, ahora te has convertido en la heredera de... ¿Y has hablado con la familia Pigman? Porque yo, Sí. después de tiempos cerrados, como tú cuentas aquí, que ya pasó en su época, en la actualidad también, en los últimos tiempos, un momento donde parecía que iban a cerrar, Sí. ya no están en el monasterio No, de no, la no, Cartuja, ahora acá hay lugares, la sede desde hace ya bastante años del Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, Sí. que es una bonita historia de cómo cerrar aquello, ¿no? Como de un monasterio. Sí, eso que me pasa. gusta mucho, sí. Y ahora están en las afueras de Sevilla. En Saltera, sí. Ujú. Y tú has ido allí, ¿no? Tú te has informado. Es que de hecho fue la primera, fue el primer sitio donde yo estuve, porque yo intento hacerlo siempre igual, los temas de historia, de hacer una novela histórica. Primero quiero leer todo lo posible. Y luego me desplazo a los sitios en concreto porque, digamos, quiero experimentar con mis propias sensaciones, ¿no? O incluso hablar con la gente, porque otra cosa que funciona muy bien es la memoria colectiva. Claro. Que es, por ejemplo, el hablar con los sevillanos y preguntarle a un sevillano, lo paras en la calle y le dice, oye, ¿tú sabes quién es Pigman? El de la calle esa del Marqués de Pigman. Ah, vale, está bien. O a los guías turísticos contarle cosas. Yo escuchaba mucho que le contaban a los extranjeros y tal. Pero es verdad que lo de Saltera, dije, es lo primero que tengo que ver, la fábrica. Y tuve suerte por dos cosas. La primera es que no me la esperaba. Tú llegas allí y eso pues son distintas naves, así como muy desolado todo, y la gente está trabajando dentro. Y primero te encuentras unas oficinas donde hacen los pedidos y tal.
Y primero de todo hay una sala de espera que está como recreando el siglo XIX y tiene un retrato, no sé si es el original o es una copia de Carlos Pigman, y están todas las colecciones expuestas ahí alrededor de las mesitas. Y yo tenía una idea muy clara de cómo quería empezar la novela, pero dije, no, este es el principio de la novela. Mi principal protagonista esperando aquí, porque es lo que sentí yo. O sea, es como... Claro, yo aprovecho la condición de Trinidad, que es extranjera, no es sevillana, que es lo importante, pero que ella ha oído hablar de la Cartuja durante muchos años. Entonces yo puedo identificarme más con ella que con ningún otro personaje de la novela. Y es que sentí... es que me pareció tan impresionante lo que sentí cuando llegué allí. O sea, si ya había visto vídeos, pero el hecho de verlo, esa belleza que tenía esa sala, solo con los objetos de loza, dije, este va a ser el principio. Y luego además tuve la suerte de que la gente que estaba en la oficina, en un principio solo estaban disponibles para vender las piezas, pero me vieron tanto interés, uno de los señores que estaba allí, me vio, yo creo, tanto interés, preguntando tanto y tal, porque yo le pregunté, ¿se puede visitar la fábrica? Y me dijo, no, antes sí, se podía, ahora no, tal. Pues me dijo, venga, te doy una vuelta por dentro. Yo iba con la libreta y el móvil y haciendo fotos y flipando, y ahí es cuando lo flipé más. Pero evidentemente sí que he estado, y ahí es donde he podido comprobar, ahí es donde entré en contacto con mis verdaderas protagonistas, o las verdaderas, el foco central de todo, que eran las estampadoras y las trabajadoras de allí. Hay muchas frases en el libro, por ejemplo, la de... Coge el libro. Cojo el libro. Coge el libro, porque ahí está... Queríamos hacer en un principio la una escena, serie de ¿no? cosas, esto no estaba preparado, yo he dicho, te voy a entrar por aquí, pero después, como siempre, ya los que me conocen, improvisamos. Y... vamos a empezar, como cualquier lector, por el principio, aprovechando que tú ya que es la escena del principio. eres con la que identificas, con Trinidad, Bueno. con la primera, y que eres actriz de doblaje. Vamos a enero de 1902. Venga, 1, enero de 1902. Trinidad esperaba. Se suponía que alguien, en realidad esperaba algo desde hacía mucho, demasiado. Miró el reloj más cercano. Habrían transcurrido unos 45 minutos desde que había llegado a aquella sala de espera. Sentía que llevaba los 18 años de su vida aguardando aquel momento. Paseó la mirada por la estancia. Era toda de suaves tonos pastel, el techo color crema, las paredes sepia. Un par de cuadros con escenas rurales mostraban paisajes donde apetecía perderse. Trinidad pensó que siempre le habían atraído más esos escenarios que los que había frecuentado hasta la fecha. Ella había nacido en una ciudad portuaria y anhelaba la tranquilidad que le sugería el campo. Después su mirada se detuvo en el elemento principal de la habitación, la loza. Contó 183 piezas de vajilla de distintos colores y ornamentos, platos, tazas, salseras, soperas, jarrones. De seguro, cualquier invitado que entraba en la estancia por primera vez se quedaba prendado de aquellos objetos de cerámica inmaculada y dibujos monocromáticos. Esa era la magia de la loza, discreta pero embriagadora cuando captaba la atención. Y aquella loza, en concreto, era admirada en todo el mundo. Pues ya lo ven ustedes, en un par de párrafos, este es el principio de la novela, ella ya obliga al lector a ponerse en su lugar, a mirar, a observar los detalles. Mirando, como antes decía, yo me fui leyendo por vías cronológicas, no es la manera en que hay que leerlo. Yo digo que se obtiene, como uno dice, la experiencia completa. A mí me parece la que obtiene, mola mucho. Pero yo empezaba siempre los libros por donde me Muy salía bien. de no sé cuánto para Sí, destrozarlo. Y de esa manera yo supongo que se me ha hecho más fácil, digamos, oler las estructuras. Hombre, claro, normal. Sí. Te pringas menos en la historia, es verdad, No. la miras con cierta distancia, pero digamos para la virtud observadora está mejor. Y tú, como escritora, has demostrado todo un proceso de observación, de documentación
con el que has nutrido a tus personajes. Hay una cosa curiosa, estos son 20, ¿cuántos capítulos en total? ¿Te acuerdas? 21, 22 capítulos. Sí, una cosa así debe ser. Dividido en dos partes. La primera, Con su más, epílogo. digamos, más importante, o sea, más importante, más amplia que la segunda, y ya en la segunda parte se van desarrollando e hilando los acontecimientos. En estas 3 líneas temporales se van juntando. Ajá. Una cosa que al principio no caía, porque estaba más pendiente de saber en el poco tiempo que tenía cuál era el argumento y la estructura, pero me di cuenta después cuando dije, anda, es que la primera frase de cada capítulo tiene, es sencillo, es un sujeto y un verbo. Cada uno de los sujetos son los protagonistas de esas distintas líneas temporales. Trinidad, que comienza en enero del 1902, en la época, digamos, es ese espacio que se van alternando. Estamos en 1902, es Trinidad, estamos en 1871, es Macarena, estamos en 1850, es Felisa. Sí. ¿Vale? Ahí hay un pequeño cambio en un momento dado. Trinidad, siempre cada primera frase de cada capítulo es Trinidad, o la persona que sea, esperaba. Trinidad rumiaba. Trinidad observaba. Trinidad se lamentaba. Trinidad buscaba. Trinidad se impacientaba. Trinidad llamaba. Trinidad escuchaba. Trinidad rogaba y Trinidad se despedía. Con todo esto tenemos el arco. Una cosa tan sencilla que no te das cuenta como lector, pero que básicamente te está contando ese truco de donde te está contando exactamente cuál es el arco emocional y las capacidades de cada uno de los personajes. En el siguiente, que es el arco de Macarena, que es un personaje completamente distinto, empezamos el primer capítulo de Macarena, vamos salteando un capítulo otro, todo eso se mantiene casi hasta el final, donde ya al final nos quedamos con Trinidad solita. Se van, digamos, disolviendo las distintas épocas poco a poco. Macarena maldecía. Lo primero que hace Macarena es maldecir. Muy bien. Sonreía. Lo segundo que hace es sonreír. Dibujaba. Flotaba. Dudaba. Se inquietaba. No reaccionaba. Macarena, lo sabremos después, y esto es el único pequeño spoiler, es la autora del diseño de la Dama de la Cartuja. No vamos a decir nada más, pero aquí hay más cuernos que en Dallas. Dallas no lo conocéis vosotros, pero esto está lleno aquí. En fin, tiempo entre costuras, todo eso es una chuminá campestre. Aquí está la gente que cogió un calentón con la loza impresionante. Después tenemos a Felisa. Felisa, que probablemente el personaje más misterioso de todos, porque es el que tiene que hacer el arco más importante, un arco al que ayudan las distintas mujeres a completar. Lo bonito de esta historia es que partimos de las personas que no tienen tanta identidad, que no tienen reconocimiento social y profesional, y solo se cumple a lo largo de un arco de 50 años cuando terminamos en Trinidad. Felisa trabajaba, tenemos el caso de ya una persona que básicamente está identificada con su función en el mundo. Trabajadora. Trabajar. Felisa trabajaba, Felisa tarareaba, Felisa suspiraba y Felisa pensaba sin descanso. Eso es lo que hace Felisa, porque ya, y nos decimos por qué, en el capítulo donde a ella le correspondía seguir haciendo cosas, no es Felisa quien actúa, sino Conrado, el único hombre que empieza un capítulo. Y ya sabremos por qué. ¿Qué hacía Conrado? Vigilaba. Entonces, en ese capítulo donde aparece Conrado, ya aparecen, sobre todo, cogiendo mucho protagonismo, unas mujeres que van a aparecer a lo largo de toda la historia, a lo largo de las décadas, que son Justa, Sagrario, Brígida y hasta una Macarena, niña, que después veremos en su protagonismo. Hay también aquí una cosa que tú has inventado y que yo te preguntaba antes,
porque hay unos elementos históricos muy reales, está muy bien documentada la novela, sin embargo, ahí metes tu mijita de ficción en todos los espacios y dices, aquí no sabemos lo que hay, aquí lo cuelo, no hago ningún desmán histórico, pero sí me sirve. Entonces hay una familia que son socios, aliados de los Pickman, Claro. ¿vale? Claro. Y que se llaman los Urquijos. Y yo pregunto, claro, los Urquijos son los mismos Urquijos del crimen, porque hay crimen, señores, como decían, se decía en Eloísa debajo de un almendro, en el prólogo de la primera escena, una obra de teatro original de Enrique Jardiel Poncela, que yo recuerdo de niño, que me fascinaba cuando la vi en televisión, en una adaptación que hicieron, porque estaba llena de misterio a través de los años, también. Un personaje se parece a otro, un asesinato sin resolver, aunque aquello era una comedia esto, ¿no? Aunque aquí hay también personajes que ríen, pues aquí hay crimen. Y entonces, claro, yo pensé, digo, todo el mundo se acuerda del crimen de los Urquijos. Claro. Y entonces tú has decidido meter a los Urquijos. Hombre, porque es turbio y lo turbio mola. No te ha llamado ningún descendiente de los Urquijos a decir, niña, déjanos tranquilos ya. No, que pero no todos hacemos malvados. No, lo que sí me ha dicho mucha gente que me ha hecho muchísima gracia es, este antepasado de la mujer de la Almeida, del alcalde de Madrid, digo, pues supuestamente sí. A ver. Claro, no, lo que pasa, pero mira, es que pasan cosas muy graciosas al respecto, porque a mí se me ocurre el personaje de Brígida, Sí. porque Brígida es la viuda, Vale. y es que la viuda sí que era un personaje real en La Cartuja. Vale. Y yo lo descubro cuando veo el plano de Demetrio de los Ríos, que es del año 1867, creo que era el más antiguo que había puesto Beatriz Maestre en la tesis doctoral de La Cartuja. Y me llama mucho la atención porque se ve la disposición antigua de la fábrica, con lo cual yo así pude hacerme el plano, claro, pude ir a hacer las descripciones para que los lectores lo tuvieran bien. Pero es cierto que veo un detalle súper interesante, que es el de la casa de la viuda de Aponte. Y digo, jope, que una viuda tenía su propia casa, claro. Y luego me enteré de que, jope, no es la viuda de Aponte, era la hermana de Pickman. Pasa en aquella época, fíjate, ya cuando se casaba la mujer, pues ya lo más importante era el legado del marido, y era la viuda de Aponte, que Aponte era un socio de Pickman que se casa con una hermana de Pickman, y cuando fallece el caballero, pues ella le monta su casita allí. Pero es que yo ya eso de la viuda con poder como para tener una casa me pareció muy suculento y empecé a hacer cábalas con esto así turbio, ¿no? Y dije, pues ya está. Como Pickman tuvo al principio hasta tres socios, voy a inventarme uno solo y vamos a prepararlo todo para que termine apareciendo un personaje intensito, pero que no ofenda a nadie, aunque su apellido sea particular. Es que necesitaba, lo que le comentaba antes, que necesitaba un apellido noble o que se asociara a lo aristocrático, pero que lo asociaras como algo negativo, igual que el nombre Brígida, suena como muy intenso. Sí, Brígida es la villana, podemos decir. Si algo hay parecido a una villana... Si hay algo parecido, lo es. Sí. Pero es un personaje, yo creo que es el que más me ha costado y es súper potente y creo que quizá ella encarna más eso que hablábamos de la feminidad, la crítica del feminismo contra el machismo. En Brígida es que se da una vorágine del feminismo y del machismo porque ella misma es machista. Es que un montón de cosas ahí. De hecho, es la gran peleadora, quiero decir. Sí. En general. Lo es. Es la que tiene que defender más, en el puesto más de ponerse en su comprometido, sitio siempre, sí. Su identidad como mujer, su identidad como esposa, su identidad como madre, su identidad como todo. Absolutamente. Sí, como madre. Sí, y es la que más, digamos, la que tiene más diatribas y más conflictos morales a los que enfrentarse. No, entonces, claro, es que ese es el tema, que quería un personaje con poder, que encajarlo bien, y por eso dije, bueno, vamos a inventarnos algo. Pero luego fue muy gracioso porque cuando conocí a los Pickman, a los de verdad, los descendientes, que era una cosa que a mí me apuraba mucho porque no sabía cómo se la habrían tomado. Y por suerte les gustó mucho. Y además me encontré con descendientes de personajes que salen aquí, como Enriqueta, como Guillermo. Vaya, yo cuando uno me recibió y me dijo, hola, yo soy Guillermo Pickman, me hizo mucha ilusión, claro, y era él, si no, bisnieto, tataranieto.
Pero me hizo gracia porque se presentaron todos y le digo, ¿y usted quién es? Claro, y uno de los maridos dice, pues yo soy descendiente de uno de los socios. Me dijo, creo, no sé si era de Juan Pablo Echecopar, o sea que él dice, es que yo soy de uno de los socios. Y digo, joder, a ti no te he sacado porque tuve que hacer a Brígida y claro, no te hubiera gustado, ¿no? Y nos reíamos por eso, entonces... Pero sí que he intentado jugar con la realidad, con la ficción... Y es un personaje, Brígida, muy chulo, muy intensito, pero bueno, ahí está. Uh-huh. Oye, hemos estado enseñando mientras, que los de YouTube lo verán también, gracias a que nuestro querido Francis, que es el hombre que no sale en la foto, porque el que la hace, el hombre de la cámara, hemos estado enseñando, y están viendo ahora, algunos elementos. Por ejemplo, la vajilla que se sigue haciendo de la Rosa 202, completa, e ir a la página web, vale 1.200 pavos, 56 piezas. Supongo que si es de la época ya valdrá la intimerata, ¿no? Porque todas estas cosas... Entonces, vamos a hablar una cosa, porque es que aquí hemos pasado, es decir, tú eres periodista, tú eres doctora en periodismo, has sido profesora, aunque ahora mismo estás de... Sí, ahora mismo no, estoy dedicada de baja, a los pero has sido libros. profesora en la Facultad de Ciencias de Información, o de Periodismo, ¿cómo se dice? Sí, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en Periodismo. En Periodismo. ¿De qué eras profesora? Pues de prácticas de teorías de la comunicación, técnica del mensaje en radio y tele, documentación informativa. ¿Y eres doctora? Sí. ¿Y qué edad tienes? Si no es mucho preguntar. Pues ahora nos ponen a los escritores, nos ponen la edad del 91 33. O sea, que tienen la edad de mi hijo. Ay, qué bien. Fíjate. Mi hijo es mono. Por esta cosa de esta historia yo te lo puedo presentar. Esto ya en directo. En directo aquí, el Pinman buscándole un novio a la muchacha. Eso que dice esta muchacha, que vale. Y lo metes en... Bueno, no, pero hay una cosa que estaba diciendo y que ya están viendo la gente. ¿Sabe cómo se llama mi hijo? Esto lo está viendo toda España, digamos, si lo viera. Se llama Duende. No me lo puedo creer. Sí. Duende, y trabaja como el Duende de Lorca. Exactamente. Qué guay. Exactamente. Y es hijo de un artista. Es hijo de un artista. O sea, que te sale ya es la realidad y la ficción. Ahora me dice, estoy casada, tengo 6 hijos. Pues no. No me digas estas cosas en público. Mira, ella como, entre otras cosas, eres artista, eres ilustradora y has contado que te encantaba la ciencia ficción, pero te encanta... Los cómics. Los cómics. Eres autora de cómics. Sí. La gente está viendo ahora una página, un estilo muy mangaka, aquí lo tenemos. Además que está hecho al estilo japonés, que es las tramas están puestas a mano con el cúter, las pegaba y tal, sí, como se trabajaba de toda la vida los mangakas clásicos. También has hecho ilustraciones para cuentos infantiles de Antonio Gómez Yebra. Sí. Aquí tenemos esta estrella, esta muchacha que... Sí, se ha caído una estrella, se llama el poema. Una estrella. Sí. Y ahí cambia ya el estilo, en este caso. Todo un pirata también. Un poema de un pirata. Y en la portada del libro. Sí, verso a verso. Esto es otra faceta. Está ya en la parte Cosmic Lover. Estaba diciendo que estaba inspirada un poco en Boris Vallejo, Victoria Francesi, el hiperrealismo fantástico. Y por ejemplo, lo presenté a un Málaga Crea, pero es verdad que sí, no sé, no termino de cogerle el truco, digamos, al contemporáneo y al final siempre me desvío por la fantasía. Esto era mi representación de una sinapsis, digamos, el éxtasis creativo. Okay. Lo que sucede en las neuronas, y ya no sé si hay algo más. Ya está. No, yo creo que estamos aquí. Claro, evidentemente, toda esa faceta tuya de ilustradora, artista, de manejarte con los pinceles o con lo que manejes, ahora mismo, o tú lo hacías ya con a ver, tengo paleta gráfica, pero me siento más cómoda con... Es que eso del artista, hay una frase que dice Esteban, porque a Esteban le dicen mucho que sí un artista, que no sé qué, y él usa una frase que es que yo me identifico con eso. Yo no me considero una artista, yo me considero más artesana. No sé, para mí la diferencia es como el artista suena muy pretencioso.
Vale. Yo sencillamente me gusta hacer cosas, me gusta explorar y lo que salga salió y no tengo ningún propósito. Es verdad que me he presentado a muchos concursos, las cosas como son, y me he dedicado a ello, pero no tengo ninguna pretensión de conseguir nada más allá de una satisfacción personal y de compartirlo. Todas estas cosas siempre era por poder compartirlo con alguien. Y es verdad que esa experiencia existencial mía con el arte la he intentado volcar a través de mis personajes. Por ejemplo, pues yo estuve en una academia de arte para aprender el óleo, el pastel, todo eso. Pues de hecho, aquí hay una amiga de mi profesora de aquel tiempo. Y eso fue entre los 8 y los 14 años. Yo estuve siempre allí. Entonces yo viví muchas experiencias. Pues eso, aprender las técnicas, algunas a regañadientes, porque algunas técnicas me gustaban más, otras, por ejemplo, el óleo se me hacía más pesado y eso yo se lo contagio a Macarena, que ella seguía esculpiendo el barro a escondidas porque le gustaba más, que a lo mejor está haciendo 40.000 bocetos como le pedía a Brígida. Y también la experiencia de los concursos al aire libre. Y la rivalidad. Eso es muy japonés también. Los samuráis sentían respeto por el rival, no lo odiaban, porque el rival es quien te enseña a mejorar. Y el samurái también es otro que siempre lo mira de frente, jamás le ataca por la espalda, nunca es traidor, como los ninjas, por ejemplo. Pero en este caso, para mí era importante transmitir también, como son gente que trabaja el arte con una pasión real, no solo por competir, que ahí es donde Brígida mete un poco la estela de competir y competir y competir, no. Yo sí que creo que el verdadero virtuoso no tiene nada que envidiar a nadie y todo la competencia que le sale le sirve para aprender y mejorar. Entonces eso quería que estuviera ahí también. Me encanta además que traiga eso a colación, porque creo que hay dentro de los grandes temas que hoy en día de alguna manera los relatos, las distintas narrativas pueden traer, y sabemos que la gente aprende más por lo fantástico, fantástico esto, aunque no sea género fantástico, por todo aquello que es un relato, nos fascina mucho más que la realidad, y así aprendemos desde el inicio de los tiempos. Vivimos en una época donde hemos entendido mal la rivalidad como una competencia que lleva a destruir al adversario sin importar en absoluto las reglas y las armas que utilices para ello, solamente para quedarte solo. Incluso en las épocas de rivalidad hay gente, y tenemos una historia muy bonita y hechos que han sucedido, hay gente que han ayudado a su gran rival, sí, porque sin él no eran nada, absolutamente nada, porque no lo ayudaba a crecer, como tú decías. Entonces, agradezco mucho que se vayan metiendo estas pequeñas ideas éticas y morales, porque en el fondo, hace unos cuantos días teníamos aquí al filósofo David Pastor Vico, al gran Vico, que recordaba que la única manera que tenemos para sobrevivir en el mundo que estamos viviendo, en lo que nos espera, es seguir confiando en el otro, es asociarnos como hacen las personas, volver a jugar juntos, aprender a llenarnos de barro y dejar de relacionarnos única y exclusivamente como seres individuales que tienen que ganar no se sabe qué competencia, porque así vamos de culo y cuesta abajo. Quería poneros, pero ya nos estamos acercando al final, quiero que... Yo a ese, si me lo permite, del tema de la competencia, es que precisamente antes hablábamos de lo del feminismo y tal. Yo sí que creo que aunque los personajes femeninos son muy potentes, para mí son tan importantes los masculinos también. Es cierto. Porque las ayudan a ellas también a interactuar incluso consigo mismas. Las ponen a prueba, les hacen pensar, les enseñan lo que no quieren ser o lo que cómo les gustaría mejorar. Y es en ellos donde yo también pongo el peso del machismo, porque eso a veces se nos olvida. Que es verdad que las mujeres lo hemos sufrido mucho, pero cuántas cargas no han tenido los hombres a lo largo de la historia por las tonterías que nos han querido inculcar, ¿no? Así que ahí también hago un poco de reconciliación entre los dos sexos, los dos géneros. Se presentó con un no haces trazo grueso, y eso evidentemente se agradece, no porque uno como lector
sienta que su género ha sido ofendido, que a mí me la sopla, quiero decir, te a los hombres, y a ver, que tú no has ganado ninguna oposición para ser hombre y mujer, que te han sacado de esa manera. Además, En fin, que muchas veces nos tomamos unas irritaciones por ser algo que en realidad lo deciden los demás, porque en el fondo, y esto es algo que me parece que está muy reflejado como idea en general, tú no eres sino es alrededor de los demás. Un poco, y esto sí, es una claro, novela donde las individualidades están muy marcadas, porque al fin y al cabo la historia de la humanidad es la narración, que es lo que nos hace ser seres humanos, la capacidad legendaria de narrar y de inventar nuestra propia historia, lo hacen los otros. Tú eres solamente si eres los otros. Tu risa es la de los otros y tu drama es el de los otros. Y si no es así, no hay nada que contar. Quería, antes de darle paso a algunos de las personas del público, que viera ahí La película. un pequeño fragmento de una de las películas más hermosas que ha hecho el cine español, que es El Sur de Víctor Erice. En El Sur de Víctor Erice es también una adaptación de una novela de la que entonces era su mujer, Adelaida García Morales, que se llamaba El Sur. Curiosamente, esta película mítica, que es una película que Víctor Erice, como es un pesado, un artista, pero él se toma todo el tiempo del mundo, pues no llegó a terminar y ya le cogió el productor y dijo, mira, la estrenamos como está, porque si no aquí esto nos van a dar la uva y tú no la vas a acabar nunca. Entonces es una película inacabada con respecto al guión original, a la adaptación. Si uno compra la novela ve que tiene un final distinto y aquí se queda. Pero la magia de Erice, la magia del relato, le consiguió dar esa especie de ensoñación abierta y ahí se quedó. Y se quedó como una de las grandes películas de la historia del cine. En esta escena, la protagonista de la película, que también es una chica que va pasando a lo largo es digamos la voz en off cuando es adulta, que nunca la vemos, que se supone que se iba a ver en la película original, la vemos de niña y la vemos de adolescente. Hay un personaje femenino importante que es la madre, que ha desaparecido. La madre no se ve en toda la película, solamente está la memoria. Entonces hay aquí una escena que quiero simplemente que vean. Desde un principio esa historia se presentó con un carácter muy propicio a las fantasías. Yo la fui poblando de imágenes que rastreaba por todas partes. Ignorante de las distancias reales, la localicé al otro lado del mapa, siempre con un fondo de palmeras, en un lugar del sur. Algo que yo no lograba aclarar había sucedido a mi padre una vez. Algo que le hizo partir para no volver más. Evidentemente, lo que más me ha gustado es que cuando se lo decía a Isma, dice, no he visto la película. No la he visto, lo confieso. Claro, hay una cosa que uno piensa, que todo lo que uno ve, pues lo ve el resto de la humanidad. Y uno de lo que no se acuerda uno es que uno ya tiene 30 años más que esta señorita. Y eso es un poco... Y además, como habéis visto, no ha parado de hacer cosas.
no le ha dado tiempo a ver todas las películas de cine español. Bueno, yo te aconsejo que si puedes te la Por pilles y la supuesto. veas, Sí, sí, sí. porque en cuanto lo vi, digo, por la época, por esa relación que existe aquí en esta escena tan bonita Sí, con los sí. objetos, y por esa búsqueda del personaje que empieza buscando, llega a Sevilla, porque está intentando entender por qué sus padres, que de Sevilla hablaban, nunca quisieron volver a Sevilla. Ya. Ese es el principal misterio, Que- que ella, una mujer que llega con un plato, la dama de la Cartuja, un plato a las puertas de la fábrica Pitman para decir, que enséñeme algo, cuénteme. Y tú como lector te das cuenta de lo importante también que hay ahí, que es que las personas entendamos qué nos vincula con nuestro pasado, quiénes somos y de dónde venimos. Sí. Y en este aspecto, esta novela ahí funciona como un reloj, Qué bien. directamente. Qué Esa es, te mantiene y te tiene enganchado. Y como decía al principio, todas las lectoras que han dado su opinión, pues dicen que no la pueden dejar. Tenemos aquí una amiga tuya, que es lectora, que está en Madrid, que es escritora Sí. y que le va a tocar. Paloma. Le va a tocar. Ah, En Paloma representante, Rivas. ahora mismo tienes la cosa de que va a ser representante de todas las lectoras del universo, de todo el público. Vales por 15, porque hoy con la lluvia pues, hay gente que no ha venido, pero a ti te toca. Ay, ¿Cuál es Paloma. tu nombre? Perdóname. Paloma. Paloma. Sí, Paloma. Paloma Rivas. Sí, Paloma sí, sí. Rivas, eres escritora. Sí, tengo aquí una novela también que he publicado con Plaza y Janés, Ajá. también con Penguin, ahora sí, un thriller psicológico. En mi caso, yo es que soy neuropsicóloga. Entonces, por eso la asociación también con el thriller, sí. Y tú no tienes que rivalizar con ella, claro, porque ella va No, más para para el romance nada. histórico, tú para el thriller psicológico. Somos compañeras y amigas, así que... Sí. sí, Compañera y amiga. Tú has leído La Dama de la Cartuja. así es. Sí, Bueno, sí, pues sí. cuéntame tu experiencia como escritora y como lectora, porque no lo Pues, puedes evitar, mira, yo te claro. cuento realmente, yo leo mucho ensayo. Entonces, no estoy acostumbrada a leer novelas históricas. Sí que es cierto que me gusta mucho Santiago Posteguillo, porque me gusta mucho el mundo de Roma. Pero bueno, cuando conocí a Inma y conocí su novela y empecé a leerla, lo que más me gustó es lo bien que estaba documentada. Está muy, muy bien documentada. Entonces, eso hace que te metas directamente en la historia, ¿no? Porque o sea, te hace creer o te hace ver que es verdad. O sea, te da la sensación de que es una historia real, ¿no? Que a mí como psicóloga sanitaria o neuropsicóloga lo que me gusta mucho son las historias reales de las personas, ¿no? Porque sí que es cierto que la fantasía está muy bien y en toda fantasía hay una parte de realidad, ¿no? Porque al final los seres humanos transmitimos lo que conocemos, ¿no? Y en toda fantasía también hay una parte de realidad, pero creo que es que la realidad es súper interesante, ¿no? Entonces ya es súper interesante, ya hay 10.000 millones de anécdotas, de historias, y lo mejor, y por lo que yo le invito a la gente que no la haya leído, que la lean, es porque está muy bien documentada, las historias de vida están muy bien tejidas entre ellas. Ahí es. Están muy bien tejidas entre ellas, y después porque Inma tiene muy buena pluma, es decir, es muy buena escribiendo y tiene un nivel también cultural, social y una calidad de de las palabras, la dulzura con la que utiliza las palabras, que es muy recomendable. Así que, aun no siendo una lectora de novela histórica, me ha gustado muchísimo y deseando ver lo nuevo que va a sacar. Oh. Así que bueno, yo la recomiendo muchísimo, la novela. Pues gracias, Paloma. Ella lo ha puesto a huevo. Sí, Esta sí. pregunta hay que decirla, hay que hacerla, y tú vas a decir que no puedes adelantarlo, porque así sois los escritores, pero ya estás trabajando en lo siguiente, claro. Es que eso es inevitable. Eso es sueltas una y te pones con la otra. Y a ver, un poquito para sacar, digamos, cada uno tiene su cocinilla. Aquí, nada más que este proceso, ver esto, uno se da cuenta, y las cosas que ha hecho, que una mijita metódica sí que eres. O sea, que tú no te escaqueas con facilidad. No, yo eso de lo de procrastinar como que no me sale. Yo No lo te sale. intento porque sería sano, pero no.
Además que es un verbo horroroso y Sí. por eso no se ha estado utilizando durante cientos de años y vamos a abandonarlo, señores, procrastinar. Además es procrastinar. Procrastinar. Esas dos R's ahí en medio, Procrastinar. dos sílabas Una trabadas. palabra fea, sí. Es No feillo. tiene ningún sentido. Bueno, ¿cómo haces tu proceso? Primero te viene, digamos, la idea, es decir, o ciertas ideas que dices tú, una Mira. persona esperando en una parada de autobús y se está quemando todo alrededor. Vamos a poner. Pues, jope, yo no sé. Es verdad que una vez le escuché a Antonio Gómez Yebra una frase muy buena y yo es que creo que me identifico mucho con eso. Para mí, la novela está construida, por lo menos el germen de la novela, de que tú ya te puedas sentar a hacer algo cuando tienes el principio, el final y el motivo que justifica que tú lo quieras redactar. Entonces, en mi caso, yo, claro, en este caso tenía muy claro el principio, que al final lo modifiqué cuando llegué a la fábrica, y el final lo tenía muy claro también, y el motivo era quería contar la historia de las estampadoras, su relación con Triana y tal. Y metódica, sí, porque se habla mucho de eso del escritor de mapa y el escritor de brújula. Yo no sé si lo de brújula es un invento, me encantaría conocer a un escritor absolutamente de brújula. Ay, hay uno, qué piquín. Ahí tenemos a Juanmi, que ya lo hemos tenido Es que Juan Miguel en de esta los Ríos está aquí también. En esta misma silla, que fíjate tú, que te tiene que respetar o querer mucho, porque él ha estado hace un rato Sí. presentando su libro, que Sí, sí, presentó sí. aquí hace unos meses. Es también. verdad que lo dijiste una vez en un club de lectura. Sí, sí, es verdad, fíjate. No, pues sí, pero yo es que lo encuentro muy complicado para mí. Yo necesito hacerme un mapa. Pero es verdad que, digamos, hago la novela tipo excursión. Vale. Tengo mi mapa, es decir, yo tengo mi guión, porque sé de dónde parto, cómo termina y el motivo y las escenas importantes cuáles tienen que ser. Y entonces me las marco, digamos, en un guión sencillo. Pero luego es verdad que una vez me siento, los personajes es que hablan mucho. A mí mis personajes me hablan mucho. No sé a quién le escuché a un escritor decir que si los personajes te visitaban cuando moría, digo, por Dios, no. Pues los míos me pondrían la cabeza como un bombo, o peor. ¿Por qué me mataste? Sí, Aquí sí, hay no. algunos que te podrían decir por qué me mataste. Madre mía, no, pero es verdad que no, es cierto que sí que los veo, yo los veo muy nítidamente cuando ya estoy haciendo en la escena, me meto mucho en la escena y intento que los personajes fluyan y me cuenten cosas de a lo mejor, pues lo mismo he hecho ¿cómo decirte? Cierro mucho a lo mejor un personaje. Luego lo descubro interactuando con los otros y digo, uy, si yo pensaba que esta persona o la quería hacer egoísta y como está llegando la escena y como está, no la veo tan egoísta, la veo a lo mejor más práctica y con este matiz inteligente. Entonces me van cambiando los personajes y por lo tanto me van cambiando las escenas y se van añadiendo escenas. Entonces digamos que yo soy metódica. También me gusta tener una constancia en el trabajo, porque yo soy de las que piensan que un libro, para que esté bien cerrado y sea fluido, requiere dedicación, pero es que muchas veces no es posible, porque pues yo, por ejemplo, muchas de las novelas históricas últimas que he hecho, ya no solo esta, las he hecho mientras hacía la tesis, que muchas veces llegaba a la facultad para dar clases y me decían las profesoras, te vemos cada vez más delgada. Digo, si lo raro es que no haya desaparecido entre escribir la novela, la tesis. Pero ¿qué hacías? Pues si tenías clase a las 10, pues te levantabas a las 6. Y si tenías clase a las 5 de la tarde, pues mira, pues ese día escribías por la mañana. Y si tenías que echar todo el día, pues por la noche a las tantas. O a lo mejor un día no escribías, pero no te permitías más. Eso también es una cosa muy oriental, la práctica en la que hace al maestro directamente. Sí, yo creo que sí. Eso también, ¿no? Sí. Creo que era Paul McCartney, ¿no? El que decía que una persona con 10.000 horas de trabajo en algo se convierte en un maestro, En un experto, ¿no? en un experto de cualquier cosa. Tú Hombre. ya llevas ya seguro que ya Llevo estás convalidado. Unas pocas. No, es que antes me has dicho lo de la fluidez del diálogo Sí. y te iba a decir que me lo asociabas a lo de ser actriz de doblaje Sí. y yo creo que no viene de ahí porque una vez tuvimos en la facultad uno de los guionistas de la serie Veneno, que por cierto recomiendo porque es La de extraordinario. los Javis, dicen. Sí. Sí.
Fantástica es extraordinaria en todo, o sea, Me maravilloso. gusta todavía más La Mesía, Ah, porque bueno. ahí creo que dan un salto. La serie No, Veneno a mí es todo muy lo de buena. los Javis me encanta, pero Vale, reconozco que... somos Sí, no, es maravilloso. javifílicos. No, pero es verdad que Veneno me marcó muchísimo y tuvimos un guionista en la facultad y nos contó cómo hacían, porque claro, una de cosas que te llama la atención es la naturalidad de los diálogos, que son muy de la calle, pero son muy fluidos, muy naturales, y se lo preguntaron algunos de mis alumnos y las alumnas, y contó el chico que él lo que hacía para entrenar era... escuchaba mucha conversación, grababa a sus amigos y los escuchaba cómo se expresaban. Y yo creo que es verdad que yo tengo muchas horas, aparte de escribir novelas, de la tesis, la de transcripciones que yo he hecho de entrevistas y de grupos de discusión, de gente muy distinta, hablando, a mí eso me ha venido muy bien para los diálogos, en verdad. Sí, sí, sí. Aparte hay que tener un cierto sentido musical. O ponerse en disposición de la escucha, que también es otra de las cosas. Yo aprovecho siempre para ir haciendo así. Por Sí, debajo. no, pero es verdad. Estamos es en importante. tiempos no solo de confianza, de escucha, señores. Sí, sí, sí. Escuchen un poquito. Sí. Y se lo dice alguien que no calla ni debajo del agua. No, yo igual, pero yo que hablo escucha más también. que... sí, sí, sí. ¿Alguien quiere contar alguna cosita más antes de ¿Os dar ha un- gustado? Ay, sí. Ay, qué A ver, cara de ¿cuántos felicidad. lectores tenemos aquí? Uno, dos. Todos sois lectores, qué fantástico. Qué fantástico. Oye, decirnos un poco, alguna cosita. Dime el nombre antes. Hola, por yo favor. me llamo David. Y Hola, nada, David. bueno, compartimos apellido ya por eso. Sí, nos eres une, mi ¿verdad? tocayo de Sí, sí. apellido, es verdad, sí, sí. También soy Aguilera. Sí, sí. Y así No me que- lo digas. Ostras, lo bueno, a Miguel de Aguilera. Y no te conocía todavía. Yo te había preguntado si tenías que ver algo No, con la Miguel. de veces que me ha La preguntado primera si vez. somos familia porque trabajas en la facultad. Hombre, trabaja en la facultad, es uno de los padres Oh, sí, fundadores sí, de la sí, sí, facultad de Málaga. Sí, sí, una eminencia de allí. contra- Ahora vas a hablar, Miguel, un Sí, poquillo. sí, sí, pero jope que de Aguilera lo bueno abunda, ¿no? Porque... David, Pues nada, me ha encantado la novela, me enganchó muchísimo. Muchas gracias. El personaje de Macarena en especial. Qué ¿no? bien. Ahora estoy viviendo por temas personales y laborales entre Málaga y Murcia. Y estoy en una época de mi vida en la que mi tierra la he hecho cada vez más de menos, ¿no? Tal. Y este libro me introdujo mucho pues, en nuestra Andalucía, en esta parte racial, ¿no? En esta parte... Y me gustó tanto que llegué a escribir a la fábrica un Ostras. correo electrónico y le pedí si hacían visitas guiadas, ¿no? Ya. Que me dijeron que no, No. que actualmente no se hacía. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Ay, qué Lo bien. que han dicho que está muy bien documentado, Muchas gracias. lo bien que explican cómo se trataba la loza, los pasos, ¿no? Y lo he disfrutado muchísimo. ¿cuál es tu profesión, David? Pues soy odontólogo. Odontólogo. Ah, claro, pues así se hacían los dientes de cerámica. Oye, pues sí. No de loza, de cerámica. Sí, sí, pero, sí. pero antes sí. Oye, muchas gracias. Pásale. Muchísimas gracias, David. Tú también eres lectora. Sí. ¿Cuál sí, es tu nombre? Yo soy Patricia. Patricia. A mí me ha gustado mucho, no lo he terminado todavía de leer, lo he comenzado hace poco. Ah, Pero me gusta mucho porque me engancho ay, qué bien. al principio nada más, me engancho. Yo es que he vivido 3 años en Sevilla Ah, y entonces me lleva claro. también a esos rincones. Entonces me gusta mucho. Ay, qué bien, muchas gracias. Sí, sí. Los personajes me encantan porque están muy, muy bien definidos. ¿Cuál es tu favorito o favorita? Pues sí, Macarena, claro. Sí, Macarena, que la adora todo el mundo. Macarena es la que todo el mundo le gusta. Sí, Claro, sí, 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 qué sí, bien. sí. Vale. Trinidad es más... Es británica. Claro. Es británica, eso, mi y más como británica. enigmática, ¿no? Sí, sí, enigmática, Sí, sí, elegante, sí, sí, sí. Pero saca el Me gusta. carácter, saca el Sí, carácter sí, cuando hace falta, Sí, Trinidad. sí, sí, también. Qué bien. Ahí en ese bodegón donde está con todos los hombres. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchos éxitos. Gracias, gracias. Gracias, Patricia. No. Pasa por ahí. ¿Qué nos cuentas tú? Bueno, mi nombre es Tomás y nada, espérate un enhorabuena segundillo, porque... Tomás, que le dé tiempo aquí a Francis, Toma. que el pobre hombre lo Sí. tenemos breado. Sí, mi nombre es Tomás y bueno, enhorabuena porque también estoy viendo que te iba a preguntar por cómo habías hecho toda la documentación, Gracias. esa impregnación sensorial, pero yo creo que ya lo has aclarado muy bien. Y te doy la enhorabuena por todo lo que es el ambiente, ¿no?
Gracias. que rodea a los personajes. Y te preguntaría un poco por el tema del romanticismo, ¿no? Porque parece que siempre que vemos una novela romántica o algo, nos asociamos al 19, ¿no? Y como te he visto tan puesta en el tema, ¿no? Te preguntaría si hay algún motivo por el que siempre parezca un siglo más romántico, ¿no? A nivel artístico, a nivel en general, ¿no? Parece que hoy se está perdiendo un poco esa idea. Mira, te voy a contestar como me dijo mi tutora cuando fui a prepararme la tesis, doctora, y me dijeron, ¿y si no sé algo, qué les dice? Pues le dice, pues mira, no soy una experta del tema, pero te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión. Y como te digo, es la mía. Yo creo que es un siglo que nos aporta fascinación porque para mi gusto me da la sensación de, por todo lo que vino después, con esto estoy diciendo las primeras guerras mundiales, se empieza todo un poco a poner un poco más convulso y bueno, se sabe, es así. Todas las guerras es cuando cada vez que se producen las guerras, tristemente es cuando se aceleran los procesos tecnológicos con motivo de la guerra y luego se incorporan en la sociedad. Pero es verdad que traen desgracia al mundo en general y yo creo que nos cambió. Y antes llevábamos como una corriente existencial muy bella, muy creativa. Julio Verne, por ejemplo, la retrata muy bien, es el romanticismo de sí, empezamos a crear tecnología, pero sigue siendo muy romántica. A mí por eso me gusta mucho el steampunk como género, porque sigue siendo tecnología, pero el vapor, y nos seguimos quedando en el 19. Y a principios del 20, todavía creo que sigue siendo un mundo muy romántico, pero ya se empiezan a ver ciertas calamidades por ciertas masificaciones, miseria, que de hecho yo la intento, se ve muy poco, pero la intento retratar con Trinidad. Intento que esa Sevilla de 1902 es bastante diferente. Lo digo solo un momento muy breve, pero representando, por ejemplo, la taberna de la Posada de Lola, se ve masificada, porque es la Sevilla masificada. Cuando, digamos, los campos lo están pasando mal y la gente que trabaja en el campo se va en masa a la ciudad creyendo que la revolución industrial, la fábrica, le van a salvar la vida, y es que hasta la nobleza por aquel entonces estaba fastidiada y muchos nobles vendían sus casas gigantescas. ¿Y eso quién la ocupaba? Pues la gente más humilde, y es el origen de las corralas sevillanas, las corralas andaluzas, de clase noble se meten ahí. Lo digo, cuando nos estropeamos. Esto no solo lo digo yo, por ejemplo, Emilio Calderón, que es otro gran escritor de B, hace una historia preciosa que se llama Aroma de Café y Guerra, o Aroma de Guerra y Café, y habla precisamente de ese tránsito de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses y tal, y esto que yo estoy contando de los japoneses, lo bonitos que son, pues ellos mismos reflexionaron de cómo la guerra les había perjudicado a ellos en su cultura, claro, y cómo les había malogrado, es que los volvió locos a los japoneses, pero es que podríamos hablar de todas las culturas del mundo que las guerras mundiales se han cargado. Entonces es cierto que yo sí que pienso que el siglo XIX para mí es el previo a que se fuera todo a tomar viento, desaparecieran muchos valores del romance clásico y no sé, y nos convirtiéramos en lo que somos ahora, que no sé muy bien lo que somos, porque te pones a pensar haces una reflexión a nivel social, humana y política, y no sabes muy bien, yo creo que es que no sabemos muy bien ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni cómo nos queremos tratar los unos a los otros. Entonces yo creo que me quedo, señores y señoras, en el siglo XIX, que se está mejor de momento. Bueno, seguiríamos aquí horas y horas y horas,
Pero nada más que nos queda la última intervención del otro Aguilera. Del otro Aguilera. De tener aquí 12 personas y El haber señor 3 Aguilera. Esto es para hacer una estadística de esta que hace la ABC. Entre 5 personas o 6 Don Miguel, personas somos tres. acércate un Y poquito somos más. 3 Aguilera, que se dice pronto, sí. Sí, bueno, yo no lo he leído todavía, ¿no? Pero Vaya. lo voy a leer. Además, a partir de ahora que luego lo compraré, ¿no? Ah. Pero me he cogido el micrófono de otras cosas, pues estoy apuradísimo, porque hace un buen rato me está esperando mi mujer. Había. Y me lleva aguantando, creo que son 46 años. No te va a dejar hoy. Si lleva Está 46, hoy tensando no la te deja. cuerda. Además, le llevas el libro firmado de Inma Aguilera y triunfa Ya como está, un ya campeón. Y lo mismo dice, ¿esta tiene algo que ver contigo? Y entonces ya la liamos. No. No, bueno. Yo no lo he leído, soy lector y escritor frustrado. Es decir, he publicado unos 100 textos, a lo mejor, pero todos científicos. Y no he tenido la paciencia, he trabajado mucho también, ¿eh? No he tenido el tiempo, la paciencia para, una vez terminaba de mis tesis y todas esas cosas que... Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? No. Muy jovencito escribí Ah. y mayorcito, mayor todavía que Héctor, lo retomo, ¿no? De hecho, estoy escribiendo una novela histórica. Ay, qué bien. Así que quiero aprender. Y he venido a aprender, a escucharte y he aprendido. de Oh, hecho. Dios mío, bueno, pues muchas Viene gracias. a convertirse en un noble rival. Ah, muy bien. Claro, Bien. después de lo que hemos hablado de los Ambientada en el samuráis. 19 también, no digo más. Ah, estupendo, Bueno, maravilloso. La que Qué habla bien. por el 19, Nada, señores. nada, formidable. Yo Muy quiero bien. decir también que el mundo romántico era la época, también era la época, cuando el romanticismo, un poquito antes, y todavía quedaban los albores, pero el pasado es aquel muelle que nosotros construimos eso también y es donde verdad. podemos ir a acurrucarnos Sí, qué sin el dolor que la memoria real produce. Yo poco más. Ahora mismo la gente de YouTube verá, no lo vais a ver vosotros, que lo voy a buscar, porque ya nos están diciendo la gente que nos vayamos, porque aquí hay trabajadores, Qué lástima. no se dedican a la loza, pero aquí también hay trabajadores de artesanos del buen leer y de esas cosas. A la gente que esté viendo, que compre esta novela o cualquier novela o cualquier libro, incluso si es malo, pero preferentemente que sea un poquito bueno, ¿no? Y este lo es. La Dama de la Cartuja es una historia muy fascinante que te mantiene atrapado y es uno de los objetivos de la narración desde que tenemos uso de razón, no mucha, pero un poquito de uso de razón desde que somos seres humanos. Sí, o lo hacerla que de sea. Sherezade, ¿no? El que la gente me quiera seguir escuchando, pues un día más de vida que gano, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En la próxima, pues ya veremos si contamos un spoiler más. No hace falta, cómprense La Dama de la Cartuja, lean. Mañana los que estáis aquí, deciros que si teníais pensado venía lo de Daniel Remón, también un escritor de cine, o sea, guionista, es Goya, un Goya y tal, pero no va a suceder, porque como el gobierno español ha decretado luto nacional, Claro. y esto era una actividad que hacíamos en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, lo pospondremos seguramente ya para enero. Lo siguiente que tendremos, un escritor que os recomiendo vivamente, capitán del Ejército del Aire Español, ha estado en Afganistán, en Kosovo, Sí, ¿no? Luis Albago, ya tiene el Vargas Llosa de novela, acaba de ganar este año, fue finalista del Nadal, y este año ha ganado 2 premios a la vez, por Josephine, publicada por Galaxia Gutenberg, el premio Tiflos de la ONCE y el Telegrafista, que es el premio de novela Ateneo de Valladolid, que es uno de los premios más antiguos Sí. de España y más respetado, y que cuenta una historia de 2 amigos durante la Guerra Civil. Un escritor fascinante que empezó a escribir mayor y que se hizo militar por viajar y ayudar a las personas. Os lo recomiendo vivamente. Eso es el próximo 7 de noviembre. Y ahora, simplemente, que los que estemos aquí redoblemos el aplauso, le demos un aplauso fortísimo a Inma Aguilera. Muchísimas gracias, Inma, por venir. No, gracias a vosotros, a vosotras por estar hoy aquí.
taller de estampación, o mejor dicho, de grabado, que es el comienzo de todo el proceso, para mí es de las cosas más importantes que en Cartuja ha habido, por una sencilla razón. Primero, porque Pittman es el introductor de la estampación al vapor. Es una técnica que él, digamos, innova. Para ello se trae a uno de los, vamos, a los mejores grabadores que tenía allí ya en Inglaterra, que son después los que enseñan aquí a los españoles. Se utilizaban sobre planchas de cobre y normalmente son las decoraciones clásicas de Cartuja lo que nos encontramos en esas planchas. Un grabador tardaba aproximadamente, con una plancha estándar normal de un plato, sobre un mes o algo más de un mes, dependiendo de la dificultad de ese grabado, en hacer el grabado. Una vez cuando estaba hecho la plancha grabada, que se hacía en planchas de cobre, antiguamente eran en zinc, pero las de cobre eran más dúctiles, según ellos comentaban, pasaba a lo que era el maestro de taller o estampador, se hacía una reproducción y se estampaba en un libro, que esos libros costan, para ver si realmente ese decorado había quedado con el gusto de lo que se necesitaba. Una vez que pasaba ese, digamos, ese examen, por llamarlo de alguna manera, pasaba directamente a el taller. Éramos 4 personas, el maestro, la maestra, la oficiala y la auxiliar. Entonces el maestro era el que tenía el proceso de la plancha, su plancha con el rulo, un rulo que pesaba bastante, por cierto. Ahora se le extendía una pintura y ahora con otra paletita se rascaba, vamos, se le quitaba la pintura y se vaciaba otra vez donde la pintura, y ahora se cogía un papel de estos finitos, como de estos que se cogen de calca o algo, se le ponía y ahora se le echaba con una brocha, se le echaba como una poquita de agua para que cuando pasara el rulo por encima no se quemara. Lo tomaba el maestro de estampar, que era el que tenía, digamos, la máquina de estampar o tórculo, era el que le imprimía ese color, sacaba a través de lo que era el papel arroz o papel manila el decorado. Entonces después él asoplaban un poquito y hacía así, lo levantaba y ya salía el decorado grabado en el papel, como esa era una plancha, y entonces salía igual que ahora, es tal como salía el papel. Lo cogía la maestra, que es la que recortaba el desarrollo para aplicarlo a la pieza. Después pasaba a otra persona, que era la que le daba a arroba. La arroba era una especie de muñequilla trenzada con una especie de cuerda. Eso era hecha a mano por las mujeres. Se les frotaba a fuerza de tu fuerza. El estampado era estamparlo a fuerza de tu fuerza. Lo apretaba. Frotaban para introducir esa pintura que estaba estampada en el papel sobre lo que era la loza. Y ahora ya se lo soltaba al auxiliar, y el auxiliar tenía un baño de agua con una esponja, se metía en el baño de agua, se mojaba, con el fin de que esa pintura, que estaba tibiamente todavía un poco caliente, se quedara totalmente adherida a la pieza, y con una esponja limpiaban el papel sobrante. Y ahora ya le salía el papel fino y entonces ya quedaba grabado el diseño.